Hola, muy buenas con todos. Yo soy Oscar Cabrión y ahora vamos a tratar el tema del área efectiva en una antena parabólica o una antena reflectora. Y vamos a calcular el tamaño de un reflector parabólico en función de la frecuencia de operación y de la distancia del radioenlace. Y eso lo vamos a hacer en MATLAB. Pero en este momento voy a explicar un poco acerca de cómo vamos a hacer ese cálculo. Si nosotros tenemos acá un transmisor y este transmisor está conectado a una antena de tipo genérica que irradia igualitariamente en todas las direcciones, entonces cuando enciende el transmisor, la energía electromagnética es radiada a través de la antena hacia el espacio libre en forma de ondas electromagnéticas. Entonces, nosotros podemos dibujar esas ondas electromagnéticas y representarlas como frentes de onda. Estas ondas viajan de la antena transmisora hacia el infinito. Y acá, en un momento dado, digamos que se encuentran con una antena receptora, la cual está conectado a un receptor. Entonces, estas ondas inducen en esta antena receptora un voltaje y una corriente que se transmiten a través de la línea de transmisión hacia el receptor, digamos en forma de corriente. Y si esta línea de transmisión está conectada a una carga resistiva, entonces inducen en el receptor una potencia, que es la potencia de recepción. Y esta potencia de recepción se mide dentro del receptor del sistema de microondas. Aparte de tener esta potencia de recepción, tenemos una energía incidente en la antena. Digamos, en un punto cercano a la antena receptora, tenemos una potencia incidente PI y también tenemos una densidad de potencia que está dada por un área transversal a la antena. Digamos que este es el área transversal. Entonces las ondas electromagnéticas atraviesan de manera perpendicular este área transversal. Y este área transversal al dipolo de la antena, digamos, lo vamos a llamar T. Entonces también se induce una densidad de potencia que lo vamos a denominar densidad de potencia y va a ser igual a la potencia incidente entre el área transversal. Y este área transversal no es igual al área efectiva. El área efectiva es una razón que indica cuánta potencia incidente se transforma en potencia de recepción. Entonces, ese área efectiva va a ser igual al cociente entre la potencia de recepción y la densidad de potencia. Y si reemplazo la densidad de potencia en esta fórmula del área efectiva, vamos a tener la potencia de recepción entre la potencia incidente por el área transversal. El área transversal es una magnitud física y está claro que en esta fórmula de acá el área transversal es una parte o es un múltiplo del área efectiva. Bien, ahora vamos a ver qué pasa si la antena de recepción o de transmisión ahora se convierte en un reflector parabólico, digamos de este tipo. Entonces, el área transversal de este reflector parabólico es el círculo que delimita
el plato o reflector parabólico. Y este círculo, digamos que tiene un radio R, entonces este área transversal está dado por pi por r cuadrado. Y luego, ¿qué pasa si tenemos una antena en forma de dipolo, digamos, de este tipo? Esta es la línea de transmisión y este es el dipolo. Este dipolo tiene una longitud L y esta longitud L está en proporción de la longitud de onda. Entonces, a medida que más grande es la longitud de onda, necesitamos un dipolo más grande. Y por lo tanto, el área transversal de este dipolo también va a crecer en función de la longitud de onda. Entonces, el área transversal de este dipolo es proporcional directamente con la longitud de onda. Entonces, ¿qué tenemos en todos estos casos? Tenemos primero que el área efectiva es una parte del área transversal de la antena, que según cálculos experimentales, en un reflector parabólico, el área efectiva va a ser igual a 0,6 veces el área transversal. Y también, según cálculos experimentales, el área efectiva va a ser igual a la longitud de onda al cuadrado entre 4pi por la ganancia de la antena. Y esta ganancia es una razón entre la potencia eficaz transmitida y la potencia de una antena ideal de tipo isotrópico. Ahora, ¿qué pasa si reemplazamos esta fórmula acá y esta fórmula acá? Vamos a tener una fórmula que involucre el radio de la antena en función de todos los parámetros de transmisión. Entonces acá nos va a salir que el área transversal, que es igual a pi por el radio al cuadrado, va a ser igual a lambda cuadrado, la ganancia entre 2,4 pi, que sería la multiplicación de 0,6 por 4. Desde esta fórmula de acá podemos despejar el radio de la antena y obtener el tamaño del reflector parabólico. O sea, este radio va a estar en función de la frecuencia de operación y de la distancia del radioenlace. Y es lo que vamos a hacer en este momento en MATLAB. Bueno, ya estamos en MATLAB y acá voy a explicar brevemente lo que hace este least script para calcular el diámetro de la antena a partir de la frecuencia de operación y de la distancia entre los puntos del radioenlace. Acá yo tengo un least script, ¿no? Este es un script normal, este es un least script. Y un least script es un formato especial de MATLAB que te permite usar texto editable y texto de código de MATLAB y que además te permite usar controles editables. Y cada vez que editas o cambias un control editable, que son 5 los controles editables, automáticamente se ejecuta nuevamente el código y esto te permite obtener resultados como su mismo nombre lo dice, least script. Entonces acá tenemos una potencia de transmisión y una potencia de recepción dada. Se varían los parámetros de la frecuencia y la distancia del radioenlace. Se calcula las pérdidas en el espacio libre, se calculan las ganancias de las antenas y se calcula el área transversal con la fórmula que se expuso en la parte teórica. Y a partir del área transversal se calcula el radio de la antena. Y este es un modo gráfico de obtener la antena reflectora en una gráfica de 3D. Entonces nosotros podemos ocultar el texto de código con este botón de acá y podemos probar varios valores. Por ejemplo, si yo quiero transmitir a, no sé, 800 MHz
y quiero un enlace de 15 kilómetros. ¿Qué tamaño de antena quiero? Me quiero un tamaño de antena de 0.6 metros de diámetro. Lógicamente, para frecuencias menores tendré tamaños de antenas mucho mayores, ¿no? Y también para distancias mayores requeriré antenas con mayor área transversal. Por ejemplo, si el enlace es de 50 kilómetros, voy a requerir un reflector de 1.1 metros de diámetro, que es algo más grande. Y acá se grafica en el LeafScript. Y como ejemplo final voy a calcular el tamaño de un reflector parabólico que opera en la banda satelital C, que es la banda de radiofrecuencias utilizada para la televisión libre y para la televisión satelital. Entonces, acá yo en esta tabla tengo que la banda C opera entre los 4 y 8 GHz. Le voy a poner 5 GHz promedio. Pero acá tengo que variar los valores de las potencias de transmisión y de recepción. Para la potencia de transmisión le voy a poner 1000 watts. Y la potencia de recepción va a ser muy pequeña, que es 0.1 nanowatts de sensitividad de recepción. Nos vamos al LeafScript, ¿no? Y acá le pongo los datos, ¿no? La frecuencia de operación del enlace satelital es de 5 a 6 GHz. Le voy a poner 5.5 GHz en este caso. Y luego le voy a poner la longitud del enlace. La distancia entre la superficie terrestre y un satélite geoestacionario, que es 36.000 kilómetros, ¿no? Y voy a obtener una antena de 2 metros de diámetro. Entonces, para la banda C se utilizan antenas aproximadas de entre 1.5 a 3 metros de diámetro. Entonces, este diámetro que hemos calculado está dentro de ese rango correcto, cosa que valida nuestro script. Y bueno, amigos, hasta acá el vídeo de hoy. Les dejo todo el programa de LeafScript en la descripción del video. Si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal, dejar me gusta, dejar sus comentarios y nos veríamos en el siguiente video con un nuevo tema de ingeniería, programación, electrónica, telecomunicaciones o cualquier otro tema relacionado. Hasta luego.